podemos contar con la misericordia de Dios, que son nuevas cada día. ¿Y qué es la importancia de reunirnos en la casa de Dios? Aquí Dios nos trae a escuchar lo que no escuchamos fuera. Fuera usted lo que oye es lamento, queja, cuántas cosas, que la cosa es tan mala. Pero aquí Dios nos trae a darnos una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Y en ella pues también viene una palabra de corrección, puede venir una palabra de conocimiento que nos abra el entendimiento y nos haga ver. Puede venir una palabra que direccione nuestras vidas, porque muchas veces como que perdemos la brújula, nos desenfocamos y caminamos a veces erráticamente. Entonces Dios nos trae para direccionarnos. Amén. Gloria a Dios. Hoy le quiero hablar del poder transformador de la palabra de Dios. Diga conmigo, el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra transformar, pues estamos hablando de algo que cambia. Y nos viene a la mente, por ejemplo, una mariposa hermosa, pero antes de ser mariposa, era un gusano. Un gusano que se arrastraba. A eso se le llama una metamorfosis, una transformación. Entonces, así justamente como el gusano se convierte en una mariposa hermosa, así también Dios nos transforma a nosotros por medio de su palabra, de la cual muchos de nosotros éramos gusanos que estábamos arrastrándonos. Pero cuando la palabra de Dios encontró el espacio, entró en nuestro interior, embelleció el gusano, le dio colores, le dio otra vida, otro estilo de vida, y ahora ya no se anda arrastrando la tierra, sino que es una mariposa que anda. No malinterpreta la palabra de mariposa. La palabra de Dios, la palabra transformadora. Ahora, ¿por qué esa palabra transforma? ¿Por qué esa palabra cambia? ¿Por qué esa palabra hace de lo imposible posible? ¿Qué ingrediente tiene esa palabra que hace que algo que no tenía valor recobre valor? ¿Cuál es el ingrediente que tiene esta palabra que hace que los muertos recobren vida? ¿Cuál es el ingrediente que hace que los ciegos abran sus ojos? ¿Que hace que los inválidos sean levantados? ¿Cuál es el ingrediente de esta maravillosa y bendita palabra? Simplemente el ingrediente es, cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un nombre que se llama Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo al principio era la palabra era Dios, y se hizo carne y vivió entre nosotros. Y cuando esa palabra penetra, entra a la vida, al ser de la persona, se produce lo que se llama una metamorfosis, una transformación. Y es aquí donde surge el nuevo nacimiento. Cuando oímos la palabra de Dios
y nos la aplicamos en fe. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hebreos y veamos aquí estas escrituras del capítulo 12, del capítulo 4 y los versos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Viva. Viva. ¿Y qué más? Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las palabras que contiene este versículo 12 del capítulo 4 del libro de Hebreos son una de las palabras más profundas que nosotros podemos encontrar en los escritos del Nuevo Testamento, en las cartas principalmente. Cuando nosotros analizamos lo que la palabra de Dios nos está enseñando, encontramos aquí ciertas profundidades que son espirituales. Recuerde que las cosas espirituales se reciben en el espíritu para que cobren vida. La cosa simplemente de afuera, el alma la recibe. El alma es olemos, vemos, los 5 sentidos componen el sistema del alma. Pero el sistema del alma nunca puede estar de acuerdo con Dios, porque los sentidos se deleitan por lo que ven, por lo que huelen, por lo que sienten. Y es un sistema natural que tiene todo el mundo. Pero cuando hablamos del espíritu, y aquí en este pasaje dice, porque la palabra de Dios es viva. Entonces, en primer lugar encontramos que produce el efecto que produce porque no es muerta, no es estática. Tiene vida, y porque tiene vida es eficaz. Tiene poder. Y ese poder es el poder que transforma, es el poder que cambia, es el poder que hace ver las cosas que no se veía. Porque es el poder que trae iluminación por el Espíritu. Viva y eficaz y corta. Recuerde que la palabra no hiere, porque el que hiere es el diablo. Y lo que se hieren son las emociones. La gente llora emocionalmente cuando le dicen algo. ¡Ay! Le tocó el alma. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y corta y hace una separación de alma y espíritu, entonces hay un gemir que no viene del alma, sino viene del espíritu. Y cuando ese gemir viene del espíritu, porque ha sido cortado, es cuando nace un verdadero arrepentimiento. Es cuando nace un verdadero quién yo soy. Es cuando nace un verdadero de dónde vengo, quién me trajo, a dónde voy, cuál es mi eternidad. Ya no soy un animal que me muero, me entierran ahí y ya se acabó todo. No. Cuando hay este corte, nos hace entender de que estamos aquí en un periodo de tiempo. Y que un día cuando muramos nos va el cuerpo a enterrar, porque el cuerpo fue hecho de la tierra, pero lo que está dentro no verá muerte. Irá a una eternidad,
a un lugar de tormento o a un lugar de paz. Esa palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, cuando viene y corta, hace una operación, es la palabra que por el Espíritu comienza a sacar toda la podredumbre que hay dentro, que la persona está ciega y cree que está bien. No se da cuenta, mientras está ciego, no se da cuenta que está tomando decisiones erróneas, que está haciendo cosas incorrectas, y para él están bien. Pero cuando la palabra viene y lo corta y le discierne, le hace entender, entonces sabe llamarle bueno a lo bueno y malo a lo malo. Hay una diferencia, porque discierne, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Sabe por qué la Biblia habla de los tuétanos? ¿Sabe lo que son los tuétanos? Los tuétanos es la masa que está dentro de los huesos. Pero en esa parte de adentro de los huesos es donde se forma la sangre. Cuando hay una enfermedad que se llama leucemia, que el Señor reprenda todas esas cosas, lo que se enferma son los tuétanos. Y al enfermarse los tuétanos, entonces la sangre se produce enferma, mala. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que cuando la palabra de Dios viene, entra a los tuétanos, esa palabra comienza a sanar toda esa sangre infectada, dañada por el pecado. Y cada vez que tú vas recibiendo la palabra y vas teniendo una relación más profunda con el Señor, se va haciendo un empuje, porque se va produciendo sangre nueva en los tuétanos. Entonces tú puedes discernir todo lo que está oculto y ver con claridad lo que antes no podía ver. Bendito sea el nombre de Dios. La fe es un resultado de haber oído la palabra de Dios. Por eso es que, mire, los testimonios, me encantan los testimonios, pero nadie se convierte por testimonio. La gente se convierte por la palabra de Dios. Si la gente se hubiese convertido por testimonio en el tiempo de Jesús, no se condena ni uno, toditos se salvan, todo lo que vieron. Pero lo mismo que vieron levantarse a Lázaro de los muertos, fueron los mismos que lo crucificaron. Entonces lo que produce fe es oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: porque la fe se produce por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fe? ¿Cuál es esta fe? Porque todo el mundo dice que tiene fe, pero hay una fe exclusiva que Dios pone dentro del ser humano por haber escuchado la palabra. Científicamente se ha descubierto que hay una parte en el cerebro que está inactiva, que solamente se activa cuando se le habla la palabra de Dios. Impresionante. Si alguien nunca oye hablar la palabra de Dios, esa parte de su cerebro queda inactiva. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, esas fibras que están dentro del cerebro comienzan a ejercitarse. Y un ingrediente espiritual comienza a moverse. Y eso comienza a producir fe para que la persona pueda creer y pueda salvarse y pueda escapar de la tragedia que le espera al mundo. Esa fe que se produce por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios transformó el universo. Transformó el universo la palabra de Dios.
En el libro de Salmo, en el capítulo 33, hay una palabra que quiero que la vea. Salmo capítulo 33, versículo 6. Dice la palabra del Señor que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué es lo que dice Génesis? Dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, no había nada que atrajera la atención. Estaba todo desordenado y vacío. La misma historia que pasa con nosotros los seres humanos. Que antes de oír la palabra de Dios, andamos vacío y desordenado. Pero cuando la palabra de Dios vino, dice el Salmo que por su palabra fueron hechos los cielos y el ejército de ellos. ¿Cuál es el ejército de ellos? Fue hecho el sol, la luna, la galaxia, las estrellas, los planetas, todo lo que embellece el firmamento fue hecho por la palabra. Dios dijo y fue hecho. Dios le dio vida al universo, le dio color al universo. Lo mismo que cuando oímos la palabra de Dios, le ponemos fe a la palabra, también nuestro universo, que somos nosotros, recobra vida, recobra color. Hay una diferencia poderosa, que de una tierra vacía, inútil, que no servía para nada, de repente cuando la palabra de Dios la transforma, ahora es una vida diferente, y usted oye a la persona que dicen, ¿y ese no era fulano? Bueno, otros dicen, se parece a él, así decían del ciego. Cuando vino la palabra de Dios, él la recibió y sus ojos se le abrieron, fue transformado, cambió su aspecto, cambió su manera de ser. Y la gente decía, pero ese se parece a él. Y él le decía, sí, soy yo. Fue que me encontré con la palabra caminando y me dijo, y abrí los ojos, me abrió los ojos y ahora veo, ese soy yo. Aleluya. Así que si tu vida está vacía, seca, simplemente permite que la palabra de Dios entre y penetre a tu mente, a tu vida. Permite que el Espíritu Santo derribe los argumentos que a veces se forman, que son lo que producen la barrera para que la palabra de Dios no pueda encontrar el lugar que quiere encontrar. Si tu vida está vacía, Salmo 107 dice la palabra del Señor: este pasaje bíblico de este salmo me da tanta inspiración, me da tanta fortaleza, porque me hace ver tan claro las cosas, me lleva atrás y me hace entender cosas que ahora la entiendo, que antes no la entendía, pero que ahora la entiendo. Porque Dios es todopoderoso. Dios obra de manera extraordinaria. Dios obra en forma que nosotros no entendemos. Por eso a Dios no se le cuestiona, a Dios simplemente se le obedece. Dios dijo y punto. Hay personas que me dicen, pastor, Dios me dijo tal cosa. Digo, pues no, ni me la diga a mí, pues si Dios te la dijo. Es que quiero hacer tal cosa, pero Dios me dijo esto. Bueno, mijo, si fue Dios que te lo dijo, así que no tenemos nada que discutir. Porque cuando Dios habló, decía mi abuela, separan las aguas. En el Salmo 107, versos 19 a 21, quiero que usted observe estas escrituras.
Dice, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué es lo que es clamar? Cuando usted abre la boca, reconoce su necesidad y comienza a clamar, comienza a hablar de su necesidad a aquel que le puede resolver los problemas. ¿Y qué dice el verso 20? Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Envió su palabra. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Y quién es la palabra? Jesucristo es la palabra. Lo que significa que cuando Jesucristo entra, sea a una vida o sea a un territorio, ese territorio cambia, esos lugares cambian. La tierra árida que no producía, ahora se convierte en una tierra fértil que produce. Porque Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Y dice el verso 21, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermano, en esta semana recibí una llamada de alguien que hace más de 20 años que no lo veía, o que no la veo a esa persona. Cuando me llama, me dice, pastor, ¿sabe quién le habla? Digo, ando buscando la voz, pero no me acuerdo. Me dice, ¿usted se acuerda de fulana, fulana, fulana? Digo, claro que sí. Bueno, me relata la historia. Y me hace la historia y me cuenta de algo importantísimo. Pero lo grande de lo que le voy a contar, hermano, es que la señora me está llamando de un lugar, una tierra, que lo que producía era muerte. Ahí la gente se miraba mal y eran cuchillos. Hermano, yo no sé por esa cosa que tiene Dios. En los años 98, por ahí, yo no sé, yo andaba predicando por toda esa zona de Santiago. Y yo no sé de esas cosas que parecen, se aparece un muchacho de la nada. Y dijo, yo quiero que ustedes hagan un esfuerzo y vayan a tal lugar, porque hay una necesidad tremenda. Hermano, era como, creo que está como a 10 o 15 kilómetros de la ciudad, donde hay que treparse por una montaña, que la montaña para bajar allá abajo son kilómetros bajando. Cuando llegamos a esa tierra, hermano, ahí yo no sé, la verdad es que yo no sé por qué Dios me llevó ahí. Ahora lo entiendo. Pero se quedó un deseo, porque fuimos a orar por una persona que estaba enferma y vimos la necesidad que había en ese lugar tan grande que algo nos movió. Y la gente se quedó tan motivada y tan entusiasmada que nos motivaron a que fuéramos, a que volviéramos. Y continuamos yendo a ese lugar. Íbamos los domingos en la tarde a ese lugar. Le digo, hermano, un lugar donde solo se hablaba de muerte. Un día nos prestaron una enramada cerca de la carretera y estoy yo predicando y todo está todo lleno. Usted sabe que la gente en esos lugares se aglomera. Cayó un agua tan grande que tuvieron que subirme en una mesa para que la corriente no me llevara. Pero en eso pasa un hombre y se para. Yo estaba predicando y uno de los que andaban conmigo era que estaba y el hombre se para y dice, ¿qué es lo que están haciendo aquí? El amigo mío le dice, entre para que vea lo que se está haciendo. Le dice, no, yo quiero saber qué es lo que se está haciendo, y saca una pistola. Porque aquí la que manda es Santa Rosa de Lima. Pero yo no le paré bola a nada, hermano, seguimos encendidos. En ese lugar nació una iglesia. En medio de toda esta controversia y todos estos problemas. Como a los 3 o 4 meses de nosotros estar frecuentando ese lugar,
me llamaba tanto la atención una señora que era tan flaca, tan flaquita, que me llamó tanto la atención que la tengo tan grabada en mi mente. Y como a los 3 meses o los 4, cuando la señora comenzó a coger confianza, un día me dijo: pastor, yo quiero decirle algo. Digo: sí, hable todo lo que usted quiera. Y cuando se para y me dice a mí y a la otra persona que iba conmigo, me dice: yo quiero decirle a usted que a ustedes lo trajo Dios aquí. Dice: porque cuando ustedes vinieron aquí, hacía un mes que a mí me habían matado 2 hijos en una sola noche. Y habían matado otro antes. O sea que en total le habían matado 3 hijos. Yo dije, cuando yo descubrí dónde estaba, digo: Dios mío, ¿y dónde yo estoy metido? Porque si yo sé que esto es así, mire, yo no cojo para acá de ninguna manera. Hermano, le estoy hablando de gente. Ahí no había un matrimonio. Ahí usted veía niñas cargando niños. Porque desde que estaban ya para reproducir, las embarazaban y era pariendo así. Era un desenfreno, una locura. La gente vivía como animales. Y una pobreza extrema. Extrema. Le cuento que en ese lugar nació la iglesia. Ahí está la iglesia. Pero lo que quiero cerrarle, porque son muchas las cosas que tendría que contarle, que en esta semana cuando me llama esa persona, es la hija de la flaquita señora que yo le estoy diciendo. Y me dice la mujer, dice: pastor, ¿usted se acuerda que una vez usted dijo, ¿quién de ustedes le gustaría viajar y ir a Estados Unidos? Esto fue como, yo no sé de dónde salió esa palabra, porque eso era como decir algo imposible. En un lugar donde no había ni gente viajando para acá. Un lugar de extrema miseria. Y me dice: tengo para decirle que mamá está en Miami. ¿Cómo? Yo casi me mareo, hermano. Yo casi me mareo. No le digo de marearme porque era menos que nadie menos que nadie, sino es por la condición que yo conocí a esa persona, donde se veía imposible. Y esa señora me dice: mamá tiene un mes que está en Miami paseando. ¿Qué le quiero decir, hermano? Después que la palabra de Dios entró a ese lugar, la tierra se sanó. Ahí se oía hablar de muerte, eso cambió. Después salían mujeres dando testimonio y diciendo que ellas se paraban en la puerta de la casa con un machete en la mano esperando al marido para picotearlo. Y Dios hizo una metamorfosis en esas mujeres. Dios hizo una transformación en esa gente, hermano. Que un día yo recuerdo que fuimos nosotros de visita al lugar allá. Y esas mujeres, Dios la cambió de tal manera que le cambió el rostro. La hermoseó. Usted sabe, la gente que está como sucia, como cosa. El Señor a sí mismo le quitó el sucio. Esas mujeres parecían que habían ido de aquí. O sea, que va de aquí a allá se ve blanquito y se ve hermoso, ¿no? ¿Te das cuenta? Así mismo se confundían con las que fueron de aquí o las que fueron de la ciudad. Impresionante, hermano. Y ahora yo hablando con uno que está aquí, vive ahí en Pensilvania. Y él me decía, anoche yo hablaba con él y él me decía: lo que tú no sabes, Morán, es que de ahí, después que nosotros llegamos ahí a ese lugar, Dios sanó la tierra de tal manera que los muchachos, porque hicimos un trabajo con los niños, y esos niños se les metió un entusiasmo por estudiar. Me dijo: de ahí han salido ingenieros, abogados, doctores, maestros. Dios sanó la tierra, hermano. Impresionante lo que Dios hace cuando envía la palabra a un lugar y la palabra es recibida.
Yo le cuento esto porque para que usted entienda, y a veces me gusta decir, hacemos las cosas en el diario vivir, usted va haciendo cosas que usted no entiende. Pero un día alguien lo llamará, alguien le dirá. En esta semana yo he recibido 4 llamadas de personas de diferentes lugares y en diferentes estados, dándome testimonio de 20 años o 25 años atrás de lo que Dios hizo con ellos y que hoy están viendo el fruto. ¿Qué Dios le quiere decir, hermano? Si tú abres tu corazón y aceptas la palabra de Dios, no importa lo árida que esté tu vida, no importa lo desordenada que esté tu familia, no importa los problemas que puede estar metido, Dios ese desierto lo convierte en un verdor, lo convierte en un lugar fructífero, donde fruto abundante habrá. Y esa tierra indeseada, que nadie quería ni siquiera ir de visita, ahora la gente le gusta ir, porque hay un aire diferente, se respira una atmósfera diferente, ya no se oye hablar de muerte. La gente en ese lugar, después de viejitos, se casaron y la mayoría se bautizaron después de viejitos. Dios sanó la tierra. Y eso es lo que hace el Señor. Y así dice el Señor. ¿Por qué? Porque envió su palabra, lo sanó y lo libró de la ruina. Aplauda la grandeza del Señor. Alabe la grandeza del Señor. Simplemente, hermano, no servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como una espada de 2 filos, que penetra y hace una separación. Y eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Aleluya. Todo el que recibe la palabra de Dios, hermano, prospera. Prospera. Isaías capítulo 55. Dice la palabra del Señor algo sumamente importante, que tiene que introducirse en nuestros huesos. Versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Diga gloria a Dios. Alabamos la grandeza del Señor. Como desciende la nieve y la lluvia y hace germinar la tierra, así es mi palabra. Así es la palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. ¿Qué fue lo que salió de la boca de Dios? Diga, la palabra salió de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que se entró en el vientre de María? La palabra. Y esa palabra era la vida. Y cuando esa palabra entra, nunca retorna vacía, porque salió de la boca de Dios. Pero aquí dice algo muy importante. Algo muy importante. Dice que da semilla al que siembra. O sea que si tú no siembras, si tú no haces nada, ¿para qué te van a dar semilla? Si tú la recibes y te queda ahí como que no recibí nada, ¿para qué te van a dar? Porque Dios da pan al que come. Si le dan un pan a alguien y no lo come, ¿para qué le van a dar más? Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía,
sino que producirá el efecto. Hará un efecto en aquellos a quienes yo se la envío. ¿A quien Dios les está enviando la palabra en este día? Diga, a mí. A mí me está enviando la palabra en este día. Yo soy esa tierra. Ahora, ¿cómo está la tierra? ¿Está árida? ¿Está seca? ¿Ha cerrado la puerta para que no entre la lluvia? ¿O ha quitado el mantelón, el telón, y ha dejado, Señor, mójame, empápame, para que la lluvia caiga en mí, tu palabra caiga en mí y produzca el fruto que produzca y dé la acción por la cual tú la envías? Yo hoy, diga conmigo, hoy me convierto en una tierra fértil, accesible a la lluvia de Dios. Hablar la palabra del Señor cuando sabemos el poder que tiene, cuando sabemos que es viva y es eficaz, que es una palabra que produce lo que en nosotros es imposible. Cuando conocemos esa palabra, la hablamos con autoridad, algo produce esa palabra, hermano. Yo cierro con esto y quiero que usted vaya al libro de Mateo, al capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 8. Veamos aquí un pasaje sumamente importante que nos puede abrir un poco más el entendimiento. ¿Sabe que era la palabra la que andaba caminando? La palabra creó pies. La palabra creó boca. Y la palabra hablaba la palabra. ¿Cuántos pueden entender ese lenguaje? La palabra hablaba la palabra. Ese era Jesús, que se hizo Dios mismo, que se hizo hombre, se hizo un ser humano, pero era la palabra que estaba caminando. Aquí hay un episodio, un suceso que ocurrió cuando Jesús descendió de dar aquel poderoso sermón. Aquí se encontró con cuántas cosas, se encontró con leprosos, se encontró con muchísima gente, con muchísima necesidad. Pero aquí se encontró con un centurión. Un centurión era un oficial romano que tenía a cargo muchos soldados. Este hombre tenía un criado que se había enfermado, estaba grave para morirse. Pero este hombre no era judío, era romano, pertenecía al ejército romano. Cuando él oyó hablar de la palabra que andaba caminando por ahí, dijo: aquí encuentro la solución. Y es lo que Dios te está diciendo a ti hoy en este día. Quizá han andado por ahí buscando otras cosas, pero hoy Dios te dice: ha venido a ti hoy la palabra. Dice en el verso 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo y mi criado sanará. Aplauda al Señor. Este hombre sabía lo que era estar bajo autoridad. Él reconoció la autoridad que había en esa palabra que andaba caminando, llamada Jesús.
Y él va con una petición. Mi criado, a quien tanto amo, pero está paralítico, atormentado, se va a morir. Jesús le dice, sí, yo voy a ir y le voy a sanar. Este hombre, al encontrarse con la palabra, se sintió que él no era digno de que él fuera y se metiera bajo su techo. Por eso le dice, Señor, yo no soy digno. Solamente di la palabra. Y yo sé que si tú hablas la palabra, ¿por qué? Porque él había leído el Salmo 107, verso 20. Aleluya. Él lo había leído, que dijo, envió su palabra y lo sanó. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué dice el verso 13? Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Y cómo termina el verso diciendo? Porque parece que el hombre fue con fe a pedir. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando la palabra salió, cuando la palabra salió de la boca que era la palabra, esa palabra produjo sanidad. Y es lo mismo hoy. Esa palabra es la misma que está produciendo sanidad, liberación, restauración. Es la misma palabra que está levantando a los caídos, fortaleciendo a los débiles, salvando a los perdidos. Porque esa palabra tiene vigencia. Porque esa palabra no es estática ni está muerta, sino que esa palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. En este día, hermano, ¿qué te puedo decir? Si abre tu corazón al Señor, si abre tu corazón y le dices, Señor, aquí estoy como un desierto. Los problemas, las circunstancias, los afanes, las tantas cosas me han distraído y la tierra se ha secado. Hay mucha gente que aunque no estén físicamente, están enfermos espiritualmente. Y Dios hoy te quiere sanar. Hoy Dios te quiere sanar. Si solo abre tu corazón a Jesús, el autor de la vida, en el único en el cual hay esperanza. El mundo perdió el control. El mundo perdió la rienda. El mundo va rumbo al deslizadero. Solo hay una sola esperanza, que se llama Jesucristo, la palabra de Dios. Si tú abres tu corazón a Jesús, hoy tu vida puede cambiar. Hoy tu forma, tu manera de ver las cosas comienza a cambiar. Y comienza a verla diferente. Y Dios nos reúne con varios propósitos, pero el principal propósito es de abrir nuestro entendimiento, hacernos ver la realidad, que nosotros podamos lograr entender que Él es real. Él es más real que lo que nosotros podemos ver. Porque el que está dentro de ti es más real que el que yo veo afuera de ti. Dicho sea de paso, el de afuera es una marioneta al que está dentro. El que está dentro es que le da las órdenes al que está afuera. Y el que está afuera, que es el cuerpo, obedece las órdenes del que está dentro. Si el de adentro te dice, tú tienes que ir a la iglesia hoy, pero el de afuera dice, estoy cansado, no quiero. Pero el de adentro te dice, es que aquí te vas a poner peor. Sí, pero es que está buena la cama. Pero el de adentro dice, es que mi alma tiene sed de ti, Señor. Es que necesito refrescar mi alma que está sedienta. Y el cuerpo sigue de terco. Algunos obedecen, se sacuden y salen y son lavados, son restaurados, reciben nuevas fuerzas.
Otros se quedan y lo que hacen que empeoran. Pero de tal manera te amó Dios, que te sigue recordando, que te sigue amando. Él te sigue amando. No importa que lo ignore, no importa que lo desprecie, Él te sigue amando. ¿Sabe por qué Dios te sigue amando? Porque su amor no está condicionado a nuestras acciones, sino que su amor es incondicional. Y que no importa cómo estemos, no importa qué hay en nosotros, no importa cuán manchado estemos, dice la palabra, venid y pongámonos a cuenta. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. ¿En qué se blanquean esos pecados? En la sangre de Jesucristo. Esa sangre que le derramó en la cruz del Calvario. El único antídoto para el pecado, para limpiarnos esa mancha, se llama la sangre de Jesucristo. Porque esa sangre no contenía el ingrediente del pecado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no fue hecho por un hombre, sino hecho por Dios. El único calificado para perdonar nuestro pecado y lavarnos de nuestras inmundicias es el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, que hace 2000 años su amor se abrió en la cruz del Calvario para abrazar, porque de tal manera amó al mundo que se entregó para que todo aquel que lo reciba a Él y crea en Él le encuentre sentido a su vida. Ya no viva su vida vanamente, sino que le encuentre sentido a su vida y tenga la aseguranza de la vida eterna. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá la vida, porque la vida es Cristo Jesús. Y Él dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Todo ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Pero dice la palabra que aquel que oyó la palabra le dio vida y lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué era lo que estaba muerto? El espíritu es el que está muerto. Porque dijimos al principio que el alma es la encargada de las emociones y de las cosas. Pero el espíritu recibe lo que es de Dios. Y el espíritu sin Dios está muerto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco que me amaste y me sigue amando tanto, que fuiste a la cruz a dar tu vida por mí. Y dice la palabra que si por todo murió, ahora todos nosotros debemos vivir para aquel que murió por nosotros.